15 o 20 años. Espera, que empezamos. O sea, que tú eres vecina de toda la vida. De toda la vida. ¿Y el cine lleva cerrado? ¿Cuánto Menos tiene? 15 ya. Ella decía 40 años, que su madre había venido a los 25 años, que llevaba 40 años. 40 años, yo vivo aquí con mi tengo 44. Pues si lleva toda la vida y siempre la ha visto cerrado. No, yo iba al cine. Ah, ha ido al cine, pues llevar unos 40 entonces. No, el cine ese cerrado, que ya no hay cine, hará unos 15 20 años. Empezó porque ya cuando empezaron a hacer los multicines, y todo eso ya... Porque abajo en Santolaria también había otros cines que han hecho las galerías y todo esto. Pero se pierde un sitio tan próspero que muy bien puede ser, es muy bueno para aquí dentro del distrito, para el barrio, que puede ser el ambulatorio. Señores, hagan algo. Hay mucha inmigración para niños. Bueno, que un centro para críos. Un centro para críos, claro. Yo que sé, una guardería. Claro. Claro, que hay otro por ahí de igual, pero que hay muchos niños aquí en este barrio. Un centro social para jóvenes, ¿no? Que no estén en la calle todo el día que estén. Exacto, eso también. Porque ahí se pasa muchos niños, claro. Cuando sale a la calle, lo que pasa es lo que pasa. Se crea violencia, se crían mal, que tener un sitio donde están haciendo talleres o juegos. Pues estamos recogiendo propuestas, firmas igual el otro día. Pero estamos cogiendo ideas que tiene la gente del barrio para que me gustaría que fueran. Hola, sí, va. Bueno, así como un montón de cosas. Vale, apunta todo lo que quieras. Guay, la cosa. Se va, Pepe. ya casi ya no hay chino, ya. Ay, Aquí mismo, ¿no? Sí, ¿Cuál? Estaremos media hora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves por ahí? Vas a perder por aquí, pero bueno. No, juvenil. ¿Cómo veo? Nada, que se vaya. Un centro para Sí. No, un centro para juvenil. Un centro donde podéis hacer actividades, deportes, como una splay. Muy bien. Y niños, como guarderías. Son ideas para los políticos. Que son ideas para los políticos. Les estáis dando. Los políticos no tienen esas ideas. Solo miran para ellos. Pero cobran más que nosotros.